Paz y gozo para todos. Seguimos hablando del arca del pacto, no el arca de Noé, no. El arca del pacto de Dios, pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ahora sí, ¿por qué Dios escogió a Israel? ¿Te acuerdas? Porque venimos haciendo los sacrificios de sangre. Israel, bueno, Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Israel, venía haciendo sacrificios de sangre, hasta que llegamos al tiempo de Moisés, donde ya Dios Todopoderoso hizo ese pacto cuando los sacó al desierto a los hijos de Israel. Y ya trajo Dios un diseño para el tabernáculo de reunión que equivalía pues al templo de Dios sobre ellos. Y todo aquí en este templo, todo en este tabernáculo, pues tenía que ser ungido por Moisés con sangre. ¿Por qué con sangre? Bueno, pues porque la paga del pecado pues es la muerte. Y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, pues entonces Moisés continúa con aquella caja hermosa en donde ya vimos que puso los pecados universales y los tapó con esa tapa de oro de la cual vamos a estar hablando ahorita. La tapa de oro pues es nada menos que el propiciatorio. Se propició a mí. O ven, ayúdame, Jesús. Bien, esa tapa de oro con los dos querubines impresionantes. Ahora, ¿qué son los querubines? Bueno, los querubines son unos ángeles, uno de los ángeles más hermosos que el Dios vivo todopoderoso ha hecho y ha diseñado allá en el cielo. Los querubines están en varias partes de la Biblia y son unos ángeles súper especiales, extraordinarios. Y estos ángeles, pues, son los que están cubriendo ese tabernáculo con sus alitas juntas, así. El Dios vivo todopoderoso tiene un trono allá en el cielo, y ese trono allá en el cielo es tipo de Jesús Nazareno. Jesús Nazareno es ese trono donde Jesús se fue a sentar a la derecha del Padre después de que él terminó todo aquí en la tierra. Pero bien, este mueble tan hermoso, que es un rectángulo, cajón de muerto, porque está el pecado universal, más sin embargo su tapa, que es el propiciatorio, es una tapa para siempre, que se ha puesto encima de ese cajón de muerto. Y Dios dijo así: nadie me puede destapar ese cajón de muerto, nadie, porque ese cajón de muerto, pues el día que se destape hiede. O sea, eso no es para destaparlo, porque Cristo vino a taparlo. Bueno, ¿qué representaba esa tapa? En esa tapa, el sumo sacerdote que Dios escogió del pueblo de Israel venía una vez al año y entraba en ese lugar santísimo. Entonces, estamos hablando del primer edificio, el edificio hermosísimo que equivalía al lugar santísimo. Eran dos edificios, el lugar santo primero y estaba el lugar santísimo después, y en el lugar santísimo era que estaba ese único mueble, el arca. Dios Todopoderoso mandó hacer esa tapa y ahí entraba el sumo sacerdote una sola vez al año. En ese lugar no había luz ninguna, pero de esa tapa salía misteriosamente una columna de nube que en la mañana era nube, porque el desierto es ardiente, y se ensanchaba, salía por las cortinas de arriba y se ensanchaba como si fuera una sombrilla sobre el campamento de nada menos que 3 millones de personas que se establecían, sin ellos saberlo, en forma de cruz. 3 tribus al oeste, 3 tribus al este, 3 tribus al norte y 3 tribus al sur. Dios Todopoderoso. Era una cruz y en todo el medio estaba este templo, esta morada de Dios, este lugar impresionante que estamos hablando, el tabernáculo, estaba en el medio, en el centro puro de ese preciosísimo campamento. Y entonces allí entraba el sumo sacerdote, nada más. Nadie podía entrar ahí.
Entraba una vez al año y entraba con la sangre que tomaba del altar de bronce, que es otro mueble que despuesito vamos a ver. Pero Dios empezó por lo de adentro, empezó por lo de más adentro, porque resulta ser de que ese lugar santísimo en donde estaba esa arca representa el espíritu nuestro, que es el que tiene que nacer otra vez. Esto es un misterio y un código de la Biblia espectacular y glorioso. Ese espíritu de nosotros que tiene que nacer otra vez, tiene que ser rociado y lavado con la sangre preciosísima de Jesucristo. Y entonces, mientras tanto, había una sombra. El sumo sacerdote llegaba y con la sangre que tomaba del altar de bronce que estaba afuera de la víctima que había sido muerta, él tomaba la sangre y la ponía 7 veces sobre esta tapa propiciatorio. ¿Para qué? Pues para sellarla y para que ese pecado que había dentro de esa caja nunca más saliera, porque estaba ya sellado con la sangre. Pero claro, eso era temporal. ¿Por qué razón era temporal? Es porque el sumo sacerdote entraba una sola vez al año, regaba esa sangre, y si el sumo sacerdote le agradaba al Dios vivo, si estaba bien con el Dios vivo, entonces el pueblo completo era perdonado por un año completo, hasta el otro año. O sea, siempre tenían que entrar ahí. El sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año, siempre, siempre, siempre. Tremendo. Pero cuando Jesús Nazareno vino y derramó su sangre y nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, es una vez y para siempre. Eso lo vamos a ver. Pero entonces, mientras tanto, esto era una sombra, y entonces a ese tabernáculo pues entraba el sumo sacerdote a hacer esta diligencia y el pueblo quedaba libre y limpio. Bien, pues de este propiciatorio salía aquella nube en la mañana que cubría todo el campamento, pero en la noche esa nube, esa columna se volvía fuego, y ese fuego también se extendía como una sombrilla sobre todas las 3 millones de personas, de tiendas que había alrededor del tabernáculo, y los cubría del helado frío del desierto en la noche. La provisión de Dios es tremenda y nunca faltó. 40 años, por 40 años consecutivos, la nube de día y el fuego de noche. Nube de día y fuego de noche. Una cosa grande. El Dios vivo, todopoderoso, es impresionante. Bueno, entonces esta arca en nuestro espíritu, es nuestro espíritu. En el espíritu nuestro es equivalente a esta arca. Ahí necesitamos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, el espíritu del Dios vivo, que es la verdad, como dice primera epístola de Juan, el espíritu de verdad salió del espíritu de Adán y salió del espíritu de Eva, dejándonos a nosotros muertos en espíritu, lo que se llama muertos en delitos y pecados, en el espíritu. Por eso nosotros, la única condición para entrar al reino de los cielos, amado amigo, es nacer de nuevo. Tenemos que nacer del agua y del espíritu. ¿Cómo que del agua y del espíritu? Sí, porque Jesucristo no vino solamente mediante sangre, sino que vino con agua y sangre. El agua es la palabra de Dios, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que cuando tú estás escuchando esta palabra de Dios, se te está abriendo tu espíritu para que tú recibas a Jesús Nazareno en tu corazón y tengas el don de la vida eterna, que fue lo que Él vino a regalarte, a darte la promesa de Dios de la vida eterna. Esto es maravilloso. Y bien, esa arca no solo representa a Jesús Nazareno, que es el sacerdote, es nuestro sumo sacerdote, y Él también es el arca. Y Él es el sacrificio, y Él es la oveja, y Él es todo. Él es absolutamente todo. Jesús Nazareno. Y no solamente representa a Jesús Nazareno, sino que representa que dentro de ti hay un espíritu que necesita ser cubierto, que necesita que esa cubierta que quedó sin sangre,
que quedó a la deriva desde que Adán y Eva pecaron, necesita ser cubierta por la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Y cuándo acontece esto en ti? Pues cuando aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Una vez que tú aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal, el Dios vivo viene dentro de ti y llena, y esa arca otra vez florece, y otra vez la nube en la mañana te tapa del calor del día, te cubre, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y esa nube se vuelve fuego en la noche, y cuando estés en los dolores, cuando tengas esas preocupaciones, cuando tengas esos problemas que vienen a la vida de todos nosotros, entonces no van a ser tan fuertes, ni te van a tirar al piso, ni a la depresión, ni a la opresión, ni tampoco a la ansiedad, porque Él dice, por nada estéis afanosos, porque yo estoy contigo en los lugares fríos y helados. Yo soy la columna de fuego que va contigo, y yo no dejo que te pongas frío, yo no dejo que sucumbas, porque yo estoy contigo en las buenas y en las malas. Yo soy el Dios que te da la mano, el Dios que camina contigo, el Dios que quiere hablar contigo, igual que como habló y comió con Moisés y con los ancianos. El Dios vivo todopoderoso es una persona. El Dios vivo todopoderoso no es una religión. Él es una persona, y por tanto podemos tener una relación personal con Él. Puedes conversar con Él como tú quieras, de corazón a corazón. Le puedes contar tu vida, tus historias. Él te conoce, Él te ama de una manera especial. ¿Por qué? Porque ya es tu propiciatorio, que es ese mueble que tienes en tu espíritu, está cubierto nada menos que con la sangre maravillosa del Cordero de Dios, que dice en Hebreos que de una vez y para siempre cubrió tu pecado, para siempre. Y diríamos nosotros, bueno, y lo cubrió para siempre, ¿y cómo? Pero te dije que Jesucristo no murió solamente con sangre, sino mediante agua y sangre. El agua es la palabra de Dios. Una vez que has nacido de nuevo, una vez que has confesado con tu boca y creído en tu corazón, tienen que haber dos elementos para que nazcas de nuevo. Una vez que has nacido de nuevo, al principio, cuando estás así medio pequeño, estás todavía dando tropezones, pero te digo que hay un agua para lavarnos constantemente. Jesucristo nos dijo, el que está lavado no tiene sino que lavarse los pies. ¿Qué? Así, y Jesucristo le lavó los pies a los discípulos. Pues entonces esa agua que salta para vida eterna se llama la palabra de Dios. Jesucristo es el verbo de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Esta palabra que estás escuchando, que estás oyendo, por esta palabra nacemos, y esta palabra continuamente fluye para lavarnos continuamente. Si te sientes así medio flojito, estudia la palabra, compra un cuaderno, escribe la palabra, medita la palabra. Así le dijo el Señor a Josué, medita la palabra de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, Josué. Tú y yo tenemos que meditar la palabra de día y de noche. Escríbela en la tabla de tu corazón, escríbela en un cuaderno, medita y escribe lo que medita, saca la esencia de la palabra del Señor, y tú verás cómo, sin tú darte cuenta, vas creciendo a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús quiere sentarse para siempre y definitivamente en el arca de tu espíritu, allá en tu corazón, y quiere tener una intimidad contigo y que tú entres ahí, porque Él nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. Que tengas un precioso día, como esté desarrollándose, y danos tus comentarios y suscríbete. Te amo en Cristo, y estamos orando por todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga.